Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la comunidad hispana de San Paulo y amigos simpatizantes de la iglesia. Es un gusto saludarlos y espero que Dios pueda bendecir la vida de ustedes de forma bien grandiosa. Quiero comentar algunos puntos sobre el momento que estamos pasando aquí como iglesia y también como ciudadanos de aquí del estado de San Paulo y también de la ciudad de San Paulo. La primera cosa es que el gobierno ha apostado informaciones en números de los casos de personas infectadas del virus. El día 13, por ejemplo, habían apenas 30 casos confirmados de personas que tenían el COVID-19, que es el coronavirus. 3 días después, día 16, aumentó para 152 casos de personas infectadas. Y hoy día, más de 200 casos. Eso es facto, es número, eso es real, pero no es necesario crear pánico. No es necesario morir anticipadamente. No es necesario sufrir por anticipación. ¿Está bien? A pesar de esto, no podemos negligenciar de que eso es verdadero, de que eso es real. Corremos dos riesgos. Primero, aceptar eso y crear pánico, o rechazar eso y luchar contra esas informaciones. Nosotros no debemos hacer ninguna de los dos. Tenemos que ser equilibrados. Debemos de aceptar las informaciones, pero no debemos de crear pánico a punto de sufrir anticipadamente o morir, ¿no? O morir con un infarto, con un derrame, con un estrés agudo ahí, ¿no? Por causa de las informaciones. Déjenme decir una cosa, si no queremos pasar por esas angustias, debemos sí o sí tener que ser preventivos. Lavar las manos, higienizar, no tocar en personas. Si estás viniendo de tu trabajo, en tren, metro, bus, o sea lo que sea, antes de llegar a tu casa, higieniza tus manos, lávalas, tu rostro, tu cuerpo con alcohol y gel, antes de abrazar a tus hijos, tu esposo, tu esposa. Eso es preventivo. Otra cosa, queridos, sería muy bueno que los cultos que hagamos sea de casa en casa y que no pase más de 6 personas. Porque el espacio es pequeño y 6, 8, 10 personas se aglomera mucho y ahí no sabemos quién vino de tren, de bus o de metro, y eso puede traer contagio a las personas. Otra cosa, queridos, a pesar de que nosotros estamos recibiendo estas informaciones, tanto del gobierno como de la iglesia, nosotros no debemos de ir contra ellas. Si nosotros somos personas obedientes a Dios, guardamos la ley de Dios, debemos de ser coherentes. Nosotros creemos en la ley y por eso obedecemos, entonces debemos de ser hacedores de la ley. No debemos desobedecer las autoridades. Si las autoridades dicen alguna cosa, debemos como cristianos acatar las informaciones y poner en práctica en nuestra vida. Cuando ellas hacen una ley que va contra el principio bíblico, ahí sí, dice la Biblia, importa obedecer a Dios que a los hombres. Mas en cuanto ellos no están quebrando ninguna ley, ningún principio bíblico, hagamos lo posible para que nuestra luz como cristiano brille delante de las autoridades, delante de la sociedad. Y ahí ellos vean que nosotros damos a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Que ellos ven en nosotros que nosotros respetamos Romanos capítulo 13, que nosotros obedecemos a las autoridades porque ellas fueron instituidas por Dios. ¿Está bien, hermanos? Una otra cosa importante, y es muy importante, no es porque nosotros somos cristianos, que confiamos en Dios, que estudiamos la Biblia, que nosotros vamos a enfrentar la situación que estamos viviendo de pecho abierto, como si fuésemos poderosos por ser cristianos. No necesitamos hacer eso. Algunos de nosotros pueden hasta llegar a pensar lo siguiente: Dios protegió al pueblo de Israel allá en el Egipto, poniendo la sangre en la puerta. Ellos pusieron la sangre en la puerta y el ángel de la muerte no entró para matar a nadie. O algunos pueden decir así: nosotros confiamos tanto en Dios que creemos en el texto de Salmo 91 que dice: ningún mal te sucederá, ni plaga ninguna llegará a tu tienda. Es obvio creer en eso como cristiano, mas eso no significa que nosotros debemos tentar al Señor nuestro Dios. ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 4? No tentarás al Señor tu Dios. Es decir, nosotros no es porque estamos en el mar y que está viniendo una onda gigante y la tempestad se acerca, que nosotros vamos a decir así: voy a arrancar mi camisa y voy a enfrentar esta onda. No podemos enfrentar la tentación de esta manera. ¿Cómo fueron que los israelitas enfrentaron la tentación?
del ángel de la muerte, la crisis del ángel de la muerte. ¿Cómo fue? Encerrados dentro de casa. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que salir afuera y decir así, ¿dónde está el ángel de la muerte aquí? No, queridos. Nosotros debemos de tener prudencia y ser coherente con el principio bíblico, con la enseñanza bíblica que tenemos. Nosotros en este momento de crisis corremos dos riesgos. El primero, en el momento de crisis, dice Elena White, se revela el buen carácter y el mal carácter. Se revela el fanatismo y se revela el hombre poderoso en oración, la mujer poderosa en oración. ¿Están entendiendo? En momentos de crisis debemos de unirnos, debemos de orar, debemos de confiar en Dios, mas no debemos de hacer de esta confianza nuestro pecho para poder enfrentar las situaciones. No, debemos de confiar en Dios con prudencia, con coherencia, escuchando las informaciones, las orientaciones de los gubernamentales, las orientaciones de la iglesia, para no correr un riesgo de que si alguna cosa sucede porque nosotros enfrentamos por confiar en Dios, seamos hallados culpables por alguna situación. ¿Están entendiendo, hermanos? Entonces, queridos, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No deje que el espíritu de crítica o cualquier cosa se revele en ti. Ora a Dios. Yo tengo miedo de una cosa. Les voy a decir una cosa. Cuando hablaron sobre esta crisis, yo pensé, no vamos a cerrar la iglesia, no vamos a hacer eso. Dios es más poderoso. ¿Por qué vamos a hacer eso? Yo pensé en todo eso. Mas yo también pensé, las autoridades tienen razón. Dios instituyó las autoridades. Entonces tenemos que acatar las informaciones, obedecer. Tenemos que ser coherentes con aquello que creemos, con lo que predicamos y con aquello que nosotros hacemos. Entonces yo pensé, debemos de hacer eso. Es por eso, queridos amigos, que nosotros estamos aquí anunciando para ustedes. Estamos informando cada paso a ustedes. Y yo les pido hasta una gentileza a cada uno de ustedes. Yo sé que cada uno tiene una información para dar sobre el coronavirus. Más queridos, si no es una información de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la Asociación, de la Unión, de la División o de la Asociación General, no postes esa información en el grupo. Por dos motivos. Primero, la información puede ser un fake news y el celular de la persona no tiene mucha memoria. Y a veces deja de escuchar una información importante que viene de la iglesia y del gobierno, que es pasada para nosotros pastores, porque no tiene más espacio en su celular. ¿Estás entendiendo? Entonces sería muy bueno que no postes muchas informaciones respecto al coronavirus. Y yo sé que algunas personas hacen algunos jueguitos, ¿no? Y ponen, por ejemplo, algunos videos de personas con coronavirus y son videos chistosos. Querido, este no es el momento. Este es el momento de llevarnos esto a serio. ¿Sabe por qué? Porque esto realmente es un facto. Está aumentando. Mas hay algo bonito que quiero decirte. Nosotros podemos hacer los cultos en las casas, máximo 6 personas, para no aglomerar mucha gente. Mañana, pasado mañana o viernes, nosotros vamos a avisar a la iglesia. Vamos a hacer un culto distrital por medio de videoconferencia, por medio del aplicativo Zoom. Y yo quiero que tú tomes atención, porque los líderes van a anunciar a los grupos. ¿Está bien? Van a anunciar a los grupos, para que nosotros podamos avanzar. Posiblemente, los líderes también decidamos abrir las iglesias el sábado en la mañana. Escuela sabática y culto divino, con todos los cuidados posibles. Yo no estoy diciendo que vamos a abrir. Posiblemente los líderes vamos a decidir si vamos a abrir las iglesias el sábado de mañana o no la vamos a abrir. También estamos esperando informaciones para ver si tenemos que abrir o no tenemos que abrir. Entonces yo les pido paciencia. Por favor, no se va a acabar el culto. Las iglesias solamente recibirán orden para cerrar por causa de una prevención. No se asusten, el culto va a continuar porque esta crisis va a pasar. La malaria pasó, la vaca loca, la gripe aviaria pasó. Todo esto pasó, la gripe suina pasó. Y esto va a pasar también en el nombre de Jesús. Solo que va a venir más otras cosas, más otras enfermedades, más otras epidemias. Solo que dice Jesús en Mateo 24, esto tiene que suceder, pero no os asustéis, porque aún no es el fin. El fin solo vendrá cuando el evangelio sea predicado a todo el mundo. Entonces, querido,
Déjame decirte una cosa. A pesar de la crisis que estamos viviendo, Dios está en el comando del mundo. Él está en el comando de nuestra vida. Nada de lo que acontece en el mundo acontece sin permisión de Dios. Nada. Si una persona fue infectada con el virus, solo fue infectada porque Dios permitió. Si una persona no fue infectada, ella no fue infectada porque Dios permitió. Ora por tu familia. Ora por tus parientes que están en Bolivia. Conságrate a Dios. Deja que Dios guíe tu vida. Un saludo fuerte a todos. Un gran abrazo. Y hasta nuestro próximo